Ok, ¿cuántos tienen sus hojitas, los apuntes del sermón de hoy día? ¿Sí? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Bueno, pasado octubre, ya pasó octubre, y octubre es conocido a nivel mundial por las iglesias protestantes como el mes de la... Un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis, ¿cierto? Todos conocen la historia, en enseñanza media, en básica se enseña esto, parece, ¿cierto? Cuando él protesta en contra de un montón de abusos que habían en aquella época en la iglesia medieval. Se vendía la salvación a través de indulgencias, había mucho culto a los muertos, ¿cierto? Ya no se miraba la Biblia, no se miraba la Escritura como la única fuente de autoridad, ¿cierto? Para salvación, donde Dios hablaba infalible e inerrantemente. Cristo no era el único Salvador, había muchos otros mediadores y salvadores. La gracia no era la fuente de la salvación, sino que eran las obras, el mérito, el cumplir con la ley, el darle a Dios algo para yo merecer el cielo. Sin embargo, Lutero, y antes de Lutero, otros pre-reformadores, como Wycliffe, Savonarola, Hughes, ¿cierto? Antes de Lutero también levantaron su voz. Muchos de ellos fueron acallados. Por ejemplo, Juan Hughes lo quemaron en la pira, o a Savonarola en Italia también. Wycliffe se salvó. Wycliffe en Inglaterra se salvó. Gracias a Dios. Sin embargo, la lucha fue bastante fuerte. Entonces, octubre es conocido y es celebrado a nivel mundial como el mes de la Reforma Protestante. Y nosotros no estamos exentos de celebrar. Ahora, ¿por qué estamos ahora? Dice los 5 puntos del calvinismo. Aquí dice la introducción que hubo un protestante en Holanda que se llamó Jacobo Arminio. Él murió en 1609. Y él... que era un férreo expositor de las doctrinas de Lutero, de las doctrinas de Calvino, un gran expositor de las doctrinas de la gracia. Sin embargo, él se dio como vuelta carnero, por así decirlo. Como que él quiso suavizar un poco las doctrinas de la fe reformada, y en 1610, un año después de que él murió, algunos discípulos de él, presentaron una protesta ante las iglesias reformadas holandesas. Y a esa protesta se le llamó la remonstranza, o a ellos se les llamó los remonstrantes, o los seguidores de Arminio, los arminianos. Y ellos establecieron algunos principios y algunos elementos y puntos doctrinales que fueron fuerte en aquella época para las iglesias reformadas holandesas, las iglesias que venían con la herencia de Lutero, con la herencia de Calvino, de que la salvación es solamente una obra de Dios. Y estos arminianos o estos remonstrantes enseñaron y predicaron y postularon 5 puntos. El primer punto de ellos es que ellos hablaban y predicaron del libre albedrío, o en otras palabras, la habilidad humana para escoger a Cristo. Que el hombre está afectado por el pecado, pero que conserva la facultad para arrepentirse por sí mismo. En otras palabras, que el hombre tiene facultades para él generar, crear fe y confiar en Cristo, y también tiene facultades morales para arrepentirse por sí mismo y entregarle ese arrepentimiento como una especie de ofrenda a Dios, como un mérito a Dios para ser salvo. Otro punto que ellos enseñaban, de lo cual negaron de lo que enseñó Lutero, Calvino y la misma Escritura, es la elección condicional o por conocimiento anticipado. Ellos dicen que Dios eligió en el pasado, es decir, en la eternidad pasada, a todos aquellos que previó que iban a responder positivamente el Evangelio. En otras palabras, Dios para ellos era como la brujita que ve la bola de cristal, que estaba Dios en la eternidad pasada y estaba mirando como el futuro, y de repente vio que Walter Vega o Mauro Calderón o el mono iban un día a abrirle su corazón a Dios y le iban a recibir, y dice, como yo ahora me di cuenta que tú me estabas recibiendo en el futuro, entonces yo te voy a escoger. Eso es lo que se llama la elección condicional, porque era una elección, una predestinación condicionada a tu fe, a tu arrepentimiento y a una decisión personal que tú tomabas por Dios. Otro punto que enseñaron fue la redención universal o expiación general, que Cristo murió por toda la humanidad y con eso hizo, posible la salvación de todos aquellos que iban a creer. Y este es el punto rojo del calvinismo, este es el punto donde más problemas hay y ofende a muchas personas.
Otra enseñanza que ellos daban era que el poder del Espíritu Santo está limitado a la voluntad humana. En otras palabras, que el hombre tiene el poder para resistir la obra del Espíritu Santo y así el hombre puede frustrar el plan de salvación. En otras palabras, que el hombre puede frenar al Espíritu Santo y decirle no. Y otra enseñanza también que ellos como conclusión dieron es que la posibilidad de caer de la gracia, que enseñan que un creyente puede finalmente y definitivamente perder su salvación. Estos son los 5 puntos de la remonstranza, son los 5 puntos arminianos. Y esto es lo que se llama el arminianismo. Pero si nosotros vemos cada uno de estos puntos, nos damos cuenta que el centro no es Dios. Que aquí el protagonista no es Dios. Que el sujeto aquí en atención no es Dios. El arminianismo nos dice qué grande es el hombre, pero también nos dice qué pequeño es Dios. Este Dios que no puede salvar. Este Dios que está con las manos atadas al libre albedrío del hombre. A lo que el hombre escoja, a lo que el hombre decida. En 1618 y 1619 entonces son convocados pastores y teólogos alarmados por esta enseñanza en Dordrecht. Yo estuve por allá hace un par de años atrás. Y ellos respondieron a la remonstranza, ellos respondieron a los arminianos y les dijeron que en realidad el hombre, no es que el hombre esté enfermo, sino que hay una doctrina bíblica que se llama que el hombre es un ser depravado total y completamente. Que el hombre está muerto en delitos y pecados, que legalmente estamos condenados y que moralmente estamos incapacitados para recibir a Cristo. Que a Dios no podemos ofrecerle nada, que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, como dice Isaías, y que ni siquiera tenemos la buena intención en nuestro corazón de acercarnos a Dios. Que el ser humano, que el hombre no es una persona buena que a veces hace cosas malas. No, que somos malos y que a veces hacemos cosas buenas, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Por eso Juan capítulo 3, 19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nadie de nosotros amaba la luz. Cuando alguien me dice es que yo amaba a Dios, yo buscaba a Dios, yo puedo decirte, es probable que tú hayas buscado la luz una vez que Dios iluminó tu corazón y mi corazón negro y oscuro, depravado y perverso. Por eso Jesús lo dice: amaron más las tinieblas. Somos amigos de las tinieblas. Hacemos una alianza con las tinieblas. Vivimos en oscuridad. Estamos ciegos, dice la Escritura. Es más, nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos en Juan 5:40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren venir a mí. El hombre no quiere. El hombre no busca a Dios. La naturaleza, el estado inicial del ser humano no es que se transforma en un pecador después que comete pecados. El ser humano comete pecado porque es pecador desde el comienzo, desde que nació. El rey David dice: he aquí que en pecado me concibió mi madre, en iniquidad fui concebido, ahí nací yo. La cuna nuestra, el origen nuestro es el estiércol mismo. No es que nacimos buenos, como decía Rousseau o John Locke en estos grandes tratadistas y contractualistas jurídicos, que el hombre con el tiempo se empezó a hacer malo o que la sociedad la corrompió. No, la Biblia apunta a nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo claramente: porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las fornicaciones, los hurtos, las envidias, los adulterios del corazón. Entonces, cuando estos pastores reformados, ortodoxos en la palabra, descubrieron lo que estaban enseñando los remonstrantes o los arminianos, pegaron el grito en el cielo y dijeron: el hombre, ¿qué tenemos? ¿Qué puede entregarle al hombre a Dios? ¿Qué puede? Cuando ni siquiera tu fe, porque tu fe es un don de Dios, porque según Gálatas capítulo 5, la fe es un fruto, es fruto del Espíritu. Para tener fe es porque el Espíritu Santo vino antes a tu vida, es porque el Espíritu Santo te escogió, te eligió, cambió tu corazón.
Por eso Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque quieras, no puedes. Aunque quieras, aunque desees, no puedes. Estamos llenos de pecado. El pecado cambió de rumbo en nuestro corazón. Y no estoy diciendo que la depravación total es sinónimo de depravación completa. Estoy diciendo que sencillamente el rumbo de nuestro corazón, la brújula de nuestro corazón, no es Dios, es huir de Dios, es arrancarnos de Dios. Cuando un día le preguntaron a R.C. Sproul, un predicador, un teólogo reformado, presbiteriano en los Estados Unidos, un arminiano le dijo, sí, yo puse mi parte. Dios envió a su Hijo a morir por mí y yo puse mi parte. ¿Cuál es su parte? Le preguntaron a R.C. Sproul. R.C. Sproul dijo, sí, yo también puse mi parte. Yo pequé, yo adulteré, yo mentí, yo lo metí en la cruz. Sí, yo lo llevé a la cruz y cuando me predicaron arranqué, huí. Esa fue mi parte, lo más vil y lo más sucio, hasta que Él con su gracia me alcanzó, con su gracia, con cuerdas de amor, dice la Escritura, te llamó, te escogió. ¿Dónde estaba Pablo cuando el Señor salió a su encuentro? Saulo, Saulo. No dice Saulo, Saulo, ¿vienes a la campaña evangelística a convertirte? No dice Saulo, tú que vienes a abrir tu corazón. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y el Dios de amor salió a su encuentro, transformó su corazón, cambió completamente su vida. El hombre natural ni siquiera puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, según 1 Corintios capítulo 2, 14, porque para él son locura. Mira lo que dice, lea conmigo, y no las puede entender. ¿Por qué? ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente para entender el Evangelio. Cuando tú entendiste el Evangelio, es porque Dios ya estaba obrando en tu espíritu, es porque Dios ya te estaba dando vida a tu corazón, es porque Dios ya te estaba lavando. No es que tú pusiste tu fe para nacer de nuevo, sino porque Dios te hizo nacer de nuevo. Tú pudiste creer en Él y clamar, Abba, Padre. Como está escrito, no hay justo. Y aquellos que me dicen, no, es que yo busqué a Dios, pastor, es que yo lo busqué, te respondo lo que la Biblia dice, que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera un justo, ni siquiera uno que entienda y ni siquiera uno que haya buscado a Dios honestamente en su vida. Y si lo buscamos tal vez fue por los panes y por los peces, pero no para postrarnos ante Él de rodillas y reconocer que es el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestras vidas. No es que tengamos voluntad, sino que nuestra voluntad es enemiga de Dios. No queremos a Dios. ¿Libre albedrío? ¿Libre albedrío? ¿Cómo vamos a tener libre albedrío si somos esclavos? ¿Cómo vamos a tener libre albedrío si no queremos a Dios? ¿Cómo vamos a tener libre albedrío si estamos bajo el príncipe que opera en los hijos de desobediencia? No. El pecado y la naturaleza pecaminosa del ser humano no es una enfermedad, no es una debilidad moral, es más profunda. Estábamos muertos. Un predicador por ahí decía de las grandes campañas evangelísticas, decía, y tú te estás ahogando, y viene Jesús y te lanza el salvavidas. Tómate de ese salvavidas y ven y sube al barco para que te salves, al barco de la salvación. No. Tú no te estabas ahogando, tú no estabas tragando agua, tú estabas muerto y bien muerto en el fondo del lecho marino, donde ni siquiera llegan los rayos del sol, en la oscuridad más profunda. Ahí estábamos muertos. Y el Salvador se metió a las aguas a rescatarte. Te llevó a la playa y te dijo, vive, vive, yo soy la resurrección y la vida.
El Salvador que tenemos no es un Salvador que hace posible tu salvación. Es un Salvador que te salva para siempre. Es un Salvador eterno. Es un Salvador poderoso. Por eso leíamos hace un rato en Marcos capítulo 10 que es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Mas para Dios nada hay imposible. Y tú me dirás, es que tengo pecado en mi vida, pastor. Es que he hecho cosas horribles. Es que he hecho cosas muy malas. Tenemos un Salvador que ha dado su vida por ti para rescatarte y para llevarte al cielo de una vez y para siempre. Él es. Tú no puedes. Él puede. Tú no sabes. Él sabe. Tú no lo buscas, pero Él salió a tu encuentro. Él te buscó y te halló y te encontró y te dijo, vives. El segundo principio es la elección incondicional. ¿Me dejan tomar agüita? Oh. Somos una iglesia reformada. Somos una iglesia calvinista. Que no se te olvide esto. Somos una iglesia parados en la Biblia, parados en la Escritura, con una herencia confesional reformada, escocesa, holandesa, reformada. Segundo punto, la elección incondicional. A pesar de nuestra depravación, Dios elige a su pueblo. Estos son los elegidos o escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ojo, pero esta elección no se basa en un conocimiento previo de nuestra fe o de nuestras buenas obras. Dios no te escogió porque te vio en el futuro, en su pasado, te vio que un día tú ibas a hacer algo bueno, porque somos pecadores. Porque tampoco previó tu fe, porque la fe que tú tienes también es un regalo de Él. La fe es un don, el creer es un don, el arrepentimiento es un don. No, ¿qué tienes tú, dice San Pablo, que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Y por qué actúas como que si lo hubieras recibido, como que si hubieras actuado? En primer lugar, la elección incondicional nos enseña que Dios es soberano. Primero, solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si no controla todo, no podemos confiar en Él para la salvación, porque tal vez algo le impediría salvarnos. Es lógico confiar en un Dios que no controla todo. Por eso tú oras. Por eso pides por la conversión de tus hijos. Tú no le pides a Dios, Dios, deja que mi hijo actúe en su libre albedrío. Deja que mi hijo sea persuadido. Deja que mi hijo, como un día un arminiano se le confrontó. Entonces, ¿por qué tú oras por la salvación de los perdidos? Si Dios no es el que cambia el corazón, es el hombre el que cambia su corazón. No, es que yo no oro para que Dios lo cambie. Dijo, yo oro para que Dios como que lo vaya convenciendo de a poco, de a poco. Si ese es el Dios de la Biblia, entonces yo no quiero creer. Yo creo en un Dios que transforma el corazón de los hijos, de una madre que ora por sus hijos, de un padre que ora por sus hijos, de una iglesia que ora, y que Dios es capaz de transformar el corazón del hombre más vil y más duro por la bendita elección divina y soberana. Segundo, si Dios no fuera soberano, sería imposible sacar las lecciones espirituales de los eventos de nuestras vidas. Sería imposible saber si Dios está enseñándonos algo o si los eventos de la vida son meras casualidades. Igual sería tener fe en la suerte que confiar en Dios. Si Dios no lo controla todo, ¿cómo sabes tú que lo que te pasó ayer y lo que te va a pasar mañana fue producto de su eterno gobierno, decreto y control que tiene sobre todas las cosas? ¿Cómo sabes tú? El Dios que tenemos es el Dios que todo lo controla, que todo lo mueve. Ni un pajarillo cae sin la voluntad de vuestro Padre. Ninguno. Él tiene el control absoluto de todo. Tercero, la soberanía de Dios es la única base para darle gloria. Si esto no fuera así, ¿por qué darle a Él toda la gloria si no es autor de toda la obra? El trabajo que encontraste ayer, el hijo que no podías tener y quedaste embarazada. ¿Cómo sabes que fue Dios? A lo mejor fue el azar, a lo mejor fue el destino. Dios
está detrás de cada evento de tu vida. Aún a veces, no a veces, sino siempre, de las cosas dolorosas que ni siquiera entendemos. A veces aún detrás de lo malo pudiera estar Dios, pero Dios tiene mayores respuestas. Dios tiene mayores razones por las cuales hacernos pasar crisis y momentos difíciles en la vida. Como un hombre que su hijo pequeño de 3 años murió y llegó el pastor tratando de defender a Dios y convencer a este hombre y le dijo: no te preocupes, yo solo sé que Dios no tuvo nada que ver con la muerte de tu hijo. Y este hombre le dijo: pastor, si Dios no tuvo nada que ver con la muerte de mi hijo, entonces ¿quién estuvo detrás? Dios, aún detrás de las cosas que no entiendes y no comprendes, Él tiene una causa y un propósito y un fin mucho mejor, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Como cuando José dijo: vosotros, le dijo a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó, como dice, a bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Y nadie va a poder creer que el día más negro, el día más oscuro, el día más vil, el día más injusto, el día más donde la canallada más grande de la historia se hizo, cuando mataron al santo de los santos, al justo de los justos, ese día, el día de las tinieblas, redundó en salvación para ti. Dios te estaba salvando con el dolor y la muerte de su Hijo. Por eso sabemos que frente al dolor no nos gozamos, no nos alegramos, pero sabemos que Dios tiene también un propósito, una razón y una causa. Por eso mismo, porque Dios es soberano, también es soberano en la salvación mía, en la salvación de tus hijos. Pastor, ¿y por qué Dios escoge a algunos? Eso es una injusticia, ¿sí? Primero respóndeme, ¿por qué Jesús no murió por los ángeles? Hebreos 2:16 nos dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles también cayeron. Los ángeles también pecaron. Hoy día los demonios, ellos fueron los que pecaron y se rebelaron contra Dios, al igual que Adán y Eva. El pecado es el mismo. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, dice el profeta, morirá. Sin embargo, Dios también eligió y predestinó y estimó que para los ángeles no habría salvación. Sin embargo, dentro del género de la raza humana, también Él es soberano en la salvación de su pueblo, de sus escogidos, de sus elegidos. Por eso tú no podías recibir a Cristo, ni convertirte a Cristo, porque no lo querías, porque no lo buscabas. Y si tú un día te arrepentiste y te quebrantaste y dijiste: Señor, te necesito, es porque Dios te había escogido, te había elegido desde antes de la fundación del mundo. Te dijo: mío eres tú, te puse nombre. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Lea conmigo: todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, no de mi voluntad, de su voluntad. De su voluntad. Tú estás aquí por su voluntad. Cuando llegues al cielo y el Señor te pregunte: ¿por qué vas a entrar al cielo? Tú le vas a decir: por tu voluntad, por tu voluntad, por tu voluntad, Señor, por tu voluntad, por ninguna otra razón, por tu voluntad, porque tú así lo quisiste. Dios escoge a los que Él sabe. ¿Quiénes le escogerían en el futuro? No. Porque si Dios elige a los que le escogerían o tendrían fe en Cristo, entonces Dios no escoge a nadie, sino que Él estaría obligado a escogernos. La Biblia dice que Él nos predestinó, que Él nos escogió, que Él nos llamó, que Él hizo eficaz y eficiente la redención sobre nuestras vidas. Si la elección es condicional, entonces Dios no te escogió, tú lo elegiste a Él. Y Él queda atado de manos para el futuro y decir: será, voy a tener que escogerlo yo y salvarlo porque Él ya me escogió a mí. Entonces la Biblia estaría mintiendo. Y otra cosa peor,
Si Dios escogió a los que quienes le escogerían en el futuro, entonces Dios no es omnisciente, porque sería un Dios que aprende con el tiempo, que necesita mirar al futuro para conocer lo que sucederá. Y si es así, entonces no es soberano, ni es Dios. Tendría que estar aprendiendo Dios. Y la Biblia dice que desde el principio al principio, Él es Dios, desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios y ha ordenado todas las cosas, todos los pasos de los hombres. Y podemos confiar en ese Dios que nos ha salvado, que nos ha sostenido. En el libro de Romanos tenemos una palabra súper fuerte. Súper fuerte. Romanos nos dice, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Como dice Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, iglesia, escuche, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, y aquí yo quiero aclarar una cosa: no es que Dios volitivamente, intencionalmente endurezca tu corazón, sino que cuando es predicado el Evangelio, el corazón del hombre se endurece solo. Y tu corazón también podía endurecerse, pero Dios tuvo misericordia de ti. Y cambió tu corazón, y transformó tu corazón, y quitó el corazón de piedra, y puso un corazón de carne. Si Dios no hubiera cambiado nuestros corazones, nadie, absolutamente nadie sería salvo. Vámonos a la página 3. Entonces, ¿por qué algunos se pierden? Porque Dios es justo. Porque la paga del pecado es muerte. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué hay gente en el lago de fuego? Porque Dios es justo. Porque Dios aplica justicia. ¿Por qué algunos se salvan? Porque Dios tuvo misericordia contigo. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia. La injusticia es que tú, siendo pecador, y yo, siendo perverso, entremos al cielo, y su Hijo Santo haya pagado en la cruz por ti y por mí. Siempre preguntamos eso: ¿qué injusto es Dios? ¿Qué injusto es Dios? ¿Por qué a algunos los pasa por alto su gracia? ¿Y por qué a otros los envía al cielo? Yo te respondo: porque si Dios fuera justo, tú también tendrías que estar ardiendo en el infierno. ¿Por qué Dios, preguntan algunos, manda tsunami a la tierra? Manda tsunamis a la tierra una vez cada 50 o cada 100 años porque es misericordioso. Porque por nuestro pecado debería enviar todos los días un tsunami. Lo que te sostiene es la gracia. Cuando te levantas en la mañana, todo es por gracia. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Si tus hijos están bien, es por gracia. Es por gracia. Todo es más que gracia. Es añadiduras. Son añadiduras. Siempre nos paramos delante de Dios con la posición de que es tu deber, es tu obligación, me tienes que dar, me tienes que bendecir. Y aquí discrepo con la falsa teología de la prosperidad que se enseña en algunas iglesias. Cristo no murió por ti para que seas rico, para que seas próspero, para que seas un super winner, un super hombre. Cristo murió para que tú puedas degustar de su gloria celestial eternamente y para siempre, porque Él es nuestra gloria, Él es nuestro deleite. Tú no escoges a Dios y luego Dios te escoge a ti, sino que tú escoges a Dios porque desde la eternidad Dios te había escogido. Tu nombre no se escribió en el libro de la vida cuando te convertiste. Antes que Dios creara la cordillera de los Andes, tu nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Por eso la Escritura dice: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces no te pares a debatir con Dios a partir de la justicia, porque vas a quedar anulado.
Vas a quedar, no vas a poder hablar. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Conversa con Dios a partir de tu pecado, de mi pecado. Y ahí vas a abrir tus ojos y vas a decir, cuán grande eres Dios. Cuán grande cuando yo no quería, cuando yo no te buscaba. Tercer punto, la expiación limitada. Si Dios eligió un pueblo para salvarlo, ahora nos faltaría un Salvador que efectivamente los salve y pague por ellos. Es así como Cristo dijo desde la eternidad, yo iré y daré mi vida en rescate por muchos. Y escuchen bien lo que la palabra dice, porque todo el mundo dice, Dios envió a su Hijo y murió por toda la humanidad, ¿sí? Cristo murió por personas que hoy día están en el infierno. Cristo pagó en la cruz del Calvario, derramó su sangre, entregó su vida por personas que hoy día están en el infierno. Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por... Tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos. Lea conmigo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. No ruego por el mundo. Jesús estaba orando, intercediendo en su oración sacerdotal en Juan 17 por un pueblo específico, con un número específico, por personas específicas. La muerte de Cristo en la cruz no es una posibilidad de salvación, es salvación efectiva, eficiente, concreta y eficaz por sus escogidos. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando el Cordero Pascual era sacrificado una vez al año en la Pascua, en el antiguo Israel, y entraba el sumo sacerdote con su pectoral en su pecho, con las 12 piedras, simbolizando los 12 tribus de Israel, y entraba con la sangre, y lo ponía en el propiciatorio, la sangre del Cordero, del sacrificio, y descendía la Shekinah, gloria de Dios. Esa sangre que era derramada, ¿era por los egipcios? ¿Era por los cananeos? Era por su pueblo, era por su pueblo. Cristo vino a morir por su pueblo, por sus escogidos, por sus elegidos. Dice la palabra, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En cambio los fariseos les dijo, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Él vino a dar su vida por ti. Qué hermoso que Él te llevaba en su corazón. Jesús, cuando estaba cargando el madero, la cruz del Calvario, estaba llevando tu nombre. Estaba llevando el nombre de Cristo Rey. Estaba llevando el nombre por ellos, por Walter, por María, por Claudia, por Karen, por David, por Daniel. Por ellos, Señor. Él vino entonces a todos esos escogidos, por esos escogidos vino a pagar en la cruz del Calvario. Así que no creas que la raíz de tu salvación es el tu libre albedrío. Tú no eres salva porque le abriste tu corazón a Jesús. Había un plan antes para ti, una tarea eterna desde antes de la fundación del mundo para ti. Entonces podríamos decir lo siguiente. Cristo murió para salvar, teorías respecto de la muerte de cruz. Imaginémonos a Jesús muriendo en la cruz. ¿Cristo murió para salvar a nadie en particular? Eso es imposible. Porque sí, Cristo no sería el Salvador. Segunda teoría. Cristo murió para salvar a todo hombre, sin distinción alguna, toda la raza. Pero tampoco procede, porque Cristo no pudo salvarlos a todos, por lo cual sería un fracasado. ¿Por qué hay gente en el infierno por la cual Cristo ya pagó? Es decir, Cristo murió y derramó su sangre en vano en la cruz. Y Satanás se ríe en su cara. Igual te quité gente. Igual te los quité. Jesucristo en Juan 17 dice, ni uno de ellos se perdió, salvo el hijo de perdición. La sangre de Cristo es 100% efectiva y no fracasa. Vino a redimir a los suyos, a su pueblo completamente. Cristo murió para salvar a su pueblo. Dice Albert Martin en su libro Unión con Cristo,
Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, no actuaba por su propia cuenta, sino como el fiador designado de su pueblo. Un fiador es una persona que actúa como garantía por una deuda y que responde por otra persona. Cristo será la cabeza de su pueblo, obrando a su favor. Su pueblo estaba unido a Él en estos actos de redención. Jesús no murió solo. Jesús estaba cargando tu nombre, estaba llevando tu prontuario y Él estaba pagando en la cruz. Tú estabas con Cristo, estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Sabiendo esto, dice Pablo en Romanos capítulo 6, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Tú estabas muriendo en la cruz. Él te conocía. Él no estaba haciendo posible tu salvación. Él estaba garantizando tu salvación en la cruz del Calvario. Por eso puedes decir, pastor, ¿soy salva? Sí, eres salva. Por eso, si Jesús no garantizó la salvación tuya en la cruz del Calvario, entonces ¿por qué dijo consumado es? Si no compró tu salvación, si no ganó tu salvación, ridículo sería consumado es. Es como que alguien viene y paga tu cuenta del banco y después viene el banco y te dice, págame. Y tú dices, no, es que alguien pagó por mí. No, es que en realidad alardeó. Él no hace alarde. Él pagó por todos tus pecados, por toda tu maldad, por todas tus vergüenzas, por todas tus debilidades, por toda tu suciedad. Él vino a hacer una obra perfecta, perfecta, perfecta. Por eso cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, no está hablando de tu santidad, está hablando de su santidad que fue abonada a tu cuenta, que fue cargada a tu cuenta, que fue puesta a tu cuenta. Y esa es la bendita doctrina de la justificación por la fe. Jesús, cuando llegó al cielo a presentar su sacrificio, llevaba en su pecho el nombre de todos sus escogidos y elegidos. La cruz no hace posible la salvación de las personas, sino que la cruz garantiza y salva efectivamente a los escogidos de Dios. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva del Evangelio? Por eso dice ese himno, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Por eso somos una iglesia que predica la cruz de Cristo. Porque es ahí cuando yo veo mi pecado y reconozco mi debilidad. Pero también le doy gloria a Él, porque no es por lo que yo hice, es por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Me encanta Romanos 8:29, que se llama la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación se llama eso. ¿Están cansados? ¿Están aburridos? No, voy a ir parando ya. Quería pasar los 5 puntos, pero parece que voy a llegar al tercero o cuarto con suerte. Mira lo que nos dice. Porque a los que antes conoció, diga conmigo también, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos, llamó. Cuando un día el Señor te llamó, los llamados, te llamó, te dijo, ven, hija mía, ven. Y a los que llamó a estos también, justificó. Ya los que justificó a estos, esto es como una cadena con sus eslabones. Ninguno se rompe en ninguna parte, porque los mismos que fueron amados y conocidos desde la eternidad, los mismos que fueron amados y conocidos, esos mismos llegaron y fueron glorificados. En el proceso, ninguno se cayó, ninguno se perdió, ninguno se cayó del barco, quedó en el camino, porque los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Así que dale gloria a Dios, que Dios
te sostiene. Él sostiene con su gracia, con su amor tu vida. Y un día tú y yo estaremos con las ropas blancas alabando al Cordero. Como dice el corito, Juan vio el número de los redimidos. Cantemos, sí. Todos alababan al Señor, unos y otros, y todos. Alabaré, alabaré, no es a la pared, como decía el chiste. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Estas son las doctrinas de la gracia. Y si te damos cuenta, a diferencia del arminianismo que hace al hombre grande y a Dios pequeño, el calvinismo hace a un Dios grande, a un Dios inmenso, que nos sostiene, que te sostiene y que te ha dado los medios para seguir dependiendo de su gracia. Y yo sé que aquí hay gente que me está diciendo, pastor, mis hijos no vienen a la iglesia, mi esposo no viene a la iglesia. ¿Y cómo sé yo que están predestinados? No es nuestra tarea, como decía Charles Spurgeon, levantarle la camisa y decir un predestinado, soy escogido. No. Pero hay una esperanza. La Escritura dice que Él ha puesto la oración, la predicación para alcanzar. Y yo nunca en la Biblia he visto que Dios haya dejado de escuchar la oración de un padre, de una madre por su hijo. Cuando tú oras, Dios escucha la oración nada más y nada menos que de un escogido. Eres un escogido, eres un elegido, y tu oración por medio de la sangre del Cordero, del Cristo, de este Dios que te escogió, llega al cielo inmediatamente. Padre, te pido por mi hija, no quiere, cambia su corazón y Dios lo va a hacer porque es soberano, es poderoso, es grande. Él es grande. No digas, Señor, que persuade su libre albedrío, porque nunca va a querer tu hija y nunca va a querer tu hijo. Por eso, y esto es práctico, predícale a tus hijos desde pequeños, porque nacieron con un corazón depravado y perverso y vil, como tú y como yo. Y será mejor que se conviertan ahora cuando son niños, antes que cuando sean grandes, porque es más difícil cuando son más grandes. Llegarán a la gloria celestial, pero van a llegar heridos, con vicios, con enfermedades, con traumas, tal vez con matrimonios destrozados. Van a llegar, pero ahórrale ese dolor ahora y predícales ahora y predícales y enséñales el Dios soberano, del Dios santo, del Dios maravilloso. Voy terminando. La expiación calvinista o bíblica, y con esto concluyo, vamos a seguir el otro domingo, es limitada. Un día me dijeron, debatiendo con un arminiano, qué limitado es tu Dios. Qué limitada es la gracia de tu Dios por la expiación limitada, que murió no por todos, sino murió por los escogidos. Yo le dije, no, no es limitada, es poderosa, porque por todos los que murió, a esos salvó. En cambio, tu Dios arminiano es limitado, porque murió por todos y no los pudo salvar a todos. Sí. Por la soberanía de Dios, su expiación es limitada en cuanto a alcance o extensión, pero es poderosa. En cambio, el Dios arminiano puede ser muy generoso, lo abre a todo el mundo, pero no puede salvar a todo el mundo. Hasta aquí vamos a llegar y podemos decir, ¿cuál es la conclusión del sermón? ¿Cómo dice abajo? Dios es grande. Dios, eres grande. Dios, puedes decir conmigo, Dios, eres grande. Dios, eres grande. Nos ponemos de pie y vamos a alabar al Señor antes de cenar. Vamos a alabar al Señor y vamos a exaltarle, a honrarle por su grandeza, porque nos ha amado, porque nos ha escogido. Aquí nosotros encontramos la consecuencia misma bíblica de la Trinidad. Un Dios que te elige, un Hijo que muere por esos escogidos y un Espíritu Santo que aplica la redención hasta el final sobre aquellos por los cuales murió Cristo
Cristo el Señor. Mira lo que nos dicen los cánones de Dort. Él abre el corazón que está cerrado. Él quebranta lo que es duro. Él circuncida lo que es incircunciso. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva. Que era mala, se haga buena. Que no quería, ahora quiera realmente. Que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. El mayor milagro para nosotros los calvinistas es la conversión. Ni siquiera la resurrección de los muertos. Para el arminiano, el nuevo nacimiento no es un milagro, porque la gente pone de su parte. Yo te doy mi fe, yo te doy mi arrepentimiento y tu obligación es salvarme. El calvinista decimos, ¿cómo es posible que un hombre que tenía un corazón duro como un pedernal, una mente entenebrecida, cauterizada su conciencia en pecado? Pablo lo dice en Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios o de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él un día dijo en tu corazón, sea la luz, y fue la luz en tu vida. No estás aquí porque quisiste, estás aquí porque Él quiso, porque Él te amó y te has indicado un camino de gloria celestial hasta el cielo. Y puedes decir, gracias Señor, porque tuya es la gloria, de principio a fin. Solo el calvinismo glorifica a Dios, le da toda la gloria a Dios. Y cuando llegues al cielo, el Señor te va a decir, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Tú no se te ocurra decirle, bueno, porque tú moriste por mí y yo te abrí mi corazón. Necio, te va a decir Él, porque yo abrí tu corazón. Yo cambié tu corazón de piedra y yo transformé tu vida. La fe es un don de Dios. Oremos. Y más y más y más.